Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Después de esos años de vida oculta, nuestro Señor inicia los 3 años de predicación y va llamando pues a los discípulos que le van siguiendo. Subiendo al monte llamó a los que él quiso y fueron donde él estaba, y constituyó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándole potestad de expulsar demonios. A Simón, a quien le dio el nombre de Pedro, a Santiago el de Zebedeo y Juan, el hermano de Santiago, a quien le dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, a Santiago el de Alfeo, a Tadeo, a Simón el cananeo y a Judas Iscariote, el que le entregó. Así el Señor va llamando a los que Él quiso. Me acordaba de un libro que escribió un antiguo cardenal de Colonia, que conoció y trató a nuestro Padre y a los de casa de aquella ciudad. Pues que este hombre hablaba, cardenal Meissner, hablaba de que el Evangelio es profético. Y quiere decir con eso que lo que ocurrió entonces ocurre ahora. Y que lo que el Señor hizo de estar toda la noche en oración y después al día siguiente escoger a 12, pues sigue haciéndolo. Sigue haciéndolo. Y tu vocación y la mía nacen de esa oración de Cristo, de ese diálogo entre el Hijo y el Padre. Y en ese diálogo entre el Señor y su Padre, esa noche que pasa en oración, surge la llamada a los 12 y también surge tu vocación. Por eso hace considerar que estás, dicho de un modo más vulgar, estás en boca de Dios. Estás en la boca de Dios. Es decir, Dios habla de ti. El Hijo y el Padre hablan de ti. Hemos de sentirnos, por tanto, muy apoyados en nuestra vocación. Muy sostenidos en nuestra vocación. Muy seguros de que si Cristo se pasó toda la noche en oración para después elegir a los 12, también tú y yo, pues tenemos que saber que el Padre y el Hijo rezan por nosotros y piden por nosotros y están constantemente pidiendo por nosotros. Estamos siendo sostenidos por su oración. En los 12 también hay uno que es Judas, que fue el que entregó a Cristo, pero bueno, eso no quiere decir nada. Eso quiere decir simplemente que Judas se quiso apartar de la boca de Dios, se quiso apartar de dejar de estar en el pensamiento de Dios. Pero no por eso, pues, ni la vocación de los otros 11, ni incluso el que Matías, que sustituyó a Judas, pues Matías, que es el último, es el pobre hombre que le ponen con los dados en la mano
cuando lo representan, aquí no sale, pero bueno, por lo menos no se ve que tenga unos dados en la mano. Pero si ves en alguna representación pictórica de Matías apóstol, le verás con unos dados en la mano, porque él fue elegido porque echaron suertes y le tocó a él. Que no le tocó, porque efectivamente Dios también le escogió. Que Dios se sirvió de los dados. Ya se habla algunas veces de aquel científico que hablaba de que Dios no juega a los dados, Dios no juega, que todos somos frutos del azar y no de Dios. Bueno, es muy triste, ¿no? Porque esas personas que se oponen, digamos, intentan con su ciencia demostrar que Dios no existe, me refiero a Monod, ¿no? Uno u otros tantos. Al final, después, ellos también pasan por un trámite que se llama la muerte. Y desaparecen y se encontrarán con el Dios, creador de los cielos y de la tierra. Pero bueno, dejando de lado esto que no nos interesa ahora, avanzamos con el Señor en nuestra llamada. San José María, pues, hablaba muchas veces de que se han abierto los caminos divinos de la tierra. Porque estés donde estés, trabajes donde trabajes, en la situación que estés, familiar, profesional, económica, pues ahí está Dios. Y Dios sigue llamando a la gente. Y Dios nos sigue llamando. Y esto sigue siendo nuevo. San José María, nuestro padre, fue abriendo camino, ¿verdad? Y acudía a un ejemplo que tenía muy delante para intentar explicarle a la gente lo que eran los miembros del Opus Dei, pues los primeros cristianos. Y tantas veces no le entendían, y eso que decía, que le dijeron al Beato Álvaro, que habían llegado con un siglo de anticipación, pues ha pasado el siglo y todavía no nos entiende. Y todavía seguimos intentando explicar lo que es la vocación en medio del mundo a la santidad, santificando el trabajo, santificando a los demás por el trabajo y santificando a nosotros en el trabajo. Y se sigue sin entender, y no me refiero a la gente de fuera de la iglesia, me refiero a personas en la iglesia que no entienden, tienen esa mentalidad religiosa y no nos entienden. Y no nos entienden porque tienen esos esquemas, que vienen de lejos y que es un apartarse del mundo. Cuando hay un momento en la historia de la Iglesia que se llama, pues, la etapa de hierro, si quieres, ¿no? El siglo de hierro, que eran momentos muy duros. Hablándote de final de los primeros 10 siglos, antes de empezar el siglo, después ya vendrá, pues, en el siglo XII aparecerán los franciscanos y los dominicos, esas órdenes mendicantes, pero hasta entonces había habido bastante, y hay en la historia de la Iglesia, bastante desorden, vamos a decirlo así. Tan es así, que no haya forma de conseguir sacerdotes que vivieran cristianamente, vamos a decirlo así. Entonces los pobres obispos se iban a las puertas de los conventos, bueno, conventos no, de los monasterios, porque también existían conventos, los conventos es, ya digo, del siglo XII, pero los monasterios de los benedictinos o los de, pues, unos u otros religiosos, para sacar monjes para llevarlos a las parroquias, porque no encontraban el público adecuado para
para cristianizar. Bueno, gracias también a los religiosos benedictinos. Me acordaba el otro día, porque, sí, de San Martín de Tours, que tanto hizo. Si vas a Santiago de Compostela tienes esa iglesia barroca, que es San Martín Pinario, que fue un convento de religiosos. Y lo mismo, pues, tenía al otro lado también las benedictinas. Al otro lado de la catedral tienes también las benedictinas. Pero gracias a los benedictinos y gracias a esas órdenes religiosas, pues se mantenía la fe. Y ellos predicaban y ellos evangelizaban y fueron evangelizando monasterios por tantos sitios. Y por eso, pues, se mantuvo, pero también eso fue empobreciéndose, hasta que llegaron los dominicos y los franciscanos, que iban predicando esas órdenes que vivían esa pobreza extrema, y que eso removía a la gente. Porque era la pobreza, incluso San Francisco removió a Saladino, que permitió que los franciscanos estuvieran en lugares santos, y gracias a eso se han conservado los lugares santos. Porque San Francisco convenció a Saladino. Pero bueno, quiero decirte que son órdenes religiosas, que son planteamientos de apartamiento del mundo, que es viviendo, pues, la pobreza, la castidad, la obediencia, con esos votos. Pero nosotros, en cambio, estamos llamados a vivir en medio del mundo en las circunstancias ordinarias y estando donde estás y realizando, pues, tu trabajo y tu vida familiar, etc., donde estás. Hay que pedirle al Señor que siga abriendo las mentes, porque de vez en cuando hay personas que nos entienden, pero muchas veces no nos entienden. Pueden entender a lo mejor, pues, hombre, que los sacerdotes, pues sí, los sacerdotes los entiendo, ¿no? Pero los demás no. E intentan aplicarnos a nosotros como vivían los religiosos, que estaban los religiosos, sacerdotes, después estaba la orden segunda, que eran las mujeres, y después la orden tercera, ¿no? Pero claro, no somos religiosos. Ni somos religiosos, ni queremos ser religiosos, y además nos hemos incorporado al Opus Dei con la condición clara de no ser religiosos. Por eso hay que tener paciencia, comprensión. La gente del mundo fuera, pues, nos entiende perfectamente, porque les hablamos el mismo idioma, les hablamos de las mismas modas, trabajo, preocupaciones sociales, etcétera, etcétera, como ellos. Entonces nos entienden perfectamente, no tienen ningún problema, porque como están en el mundo, pues entienden que nosotros en el mundo también les hablemos de las cosas de Dios, pero en cambio otras personas no lo entienden. No pasa nada, no tenemos que sentirnos ni perseguidos, ni agobiados, ni preocupados. La realidad es que incluso instituciones que surgieron para dedicarse a la enseñanza y para dedicarse, pues, a la educación y a la catequesis, etcétera, que están desapareciendo. Y están desapareciendo porque están perdiendo sus propias raíces. Y si han perdido sus raíces, pues pierden la savia y por lo tanto se están muriendo. Pero en cambio están surgiendo laicos que están tomando el relevo y están promoviendo, como ya San José María lo impulsó en los años 60, pues centros educativos, etcétera, etcétera, para promover para la educación cristiana. Pero laicos, su trabajo profesional, sus medios económicos de vivir, etcétera, y también educación. Conscientes de que la realidad de que, bueno, pues que la vocación la ha dado Dios y sigue llamando. Y como Dios llamó a los que quiso, pues quiso que nuestro Padre difundiera esa llamada universal a la santidad.
Y nuestro Padre fue abriendo paso. Es que he ido leyendo pues los distintos pasos que va dando nuestro Padre. Lo dice en este libro que te decía antes, con mucha... Lo escribe, pues son artículos. Son artículos de distintos historiadores que van tomando el relevo. Pero lo dicen con mucha claridad, pero a la vez con mucha normalidad, mucha sencillez. Como nuestro Padre pues fue abriendo paso. A pesar de que a veces pues no se entendía, otros sí. Entendían y permitían que nuestro Padre fuera abriendo ese paso. Y bueno, pues hasta llegar a los sacerdotes diocesanos. Bueno, que tanto, es muy bonito. Hay una conferencia, no sé si lo visteis en las convivencias anuales del verano pasado, pero hay una clase, una charla que da uno de estos historiadores hablando de cómo se desarrolló la Sociedad Sacerdotal de Santa Cruz en España, en aquellos años 50. Y eran todos sacerdotes jóvenes que salían del seminario con la ilusión de vivir su vocación. Y se encontraron con que le estaban hablando de santidad, viviendo donde ellos estaban, que eran pueblos, porque normalmente los sacerdotes jóvenes estaban en pequeños pueblos o en aldeas o en pueblos. Y esa vocación de la santidad en sus trabajos sacerdocio. A la vez, pues les llaman una ayuda espiritual grande, con una dirección espiritual grande y una gran vida de familia. Y eso les ilusionó, les ilusionaba. Y por eso fueron pitando tantos... Me acabo de acordar que lo estoy hablando con un chico que está recién casado, acaba de tener un hijo, que no es de la obra. Me decía, bueno, pues yo lo que quisiera es que mi mujer pitara pronto. Y digo, también sabe la palabra pitar ya. Tú lo sabes. Y tú, en cambio, ¿qué? Bueno, pues eso hizo que se difundiera tanto la Sociedad de Santa Cruz en España y después en otros países, pero bueno, empezando por España. Pues sí, en el fondo es lo mismo, la llamada santidad, ilusión, ganas de ser santos. Deseo de ser santo, llamada de Dios a la santidad. En lo ordinario, en el trabajo corriente. Pero con un gran apoyo, como decía antes, la dirección espiritual y vida de familia. Y vida de familia. Recuerdo una vez hablándole a un seminarista de la obra, le decía eso. La obra es milicia y familia. Y eso le ilusionó, le gustó. Le gustó. A esa trote. Pues... pensar también tú que el Señor te sigue llamando a la santidad y te sigue llamando con esa ilusión de los primeros momentos, con ese deseo de ser santa, a pesar de que ya tenemos experiencia y hemos visto tantas cosas que nos pueden como desanimar o pensar que es inalcanzable. Pero no te puedes desanimar. No puedes tirar la toalla, pensando que es imposible, que somos incapaces, que ya hemos recorrido mucho camino y hemos visto las dificultades que hay, que no. Decía nuestro Padre en una meditación, hijos míos, en este momento, vosotros en vuestra juventud y yo en los comienzos ya de la vejez, saquemos un propósito firme de ser humildes. Y cuando con el corazón encendido le decimos al Señor que sí, que le seremos fieles, que estamos dispuestos a cualquier sacrificio, le diremos, Jesús, con tu gracia, Madre mía, con tu ayuda. Soy tan frágil, cometo tantos errores, tantas pequeñas equivocaciones, que me veo capaz, si me dejas, de cometer las grandes. Mientras tanto, haz tu oración personal. Esa oración que no se cuaja en ruido de palabras como la mía. Y considera tu experiencia pasada. Porque tú, aunque cuentes pocos años, sabes ya algo de tu soberbia, de tu sensualidad y de la ceguera que estas miserias infunden en el entendimiento. Como yo poseo una experiencia aún más triste que la tuya, por tener más años y porque soy más miserable,
Pero a pesar de eso, osamos decir al Señor, estoy dispuesto a todo. Quiero ser lo que tú, Dios mío, has querido que sea al concederme esta vocación. No ya alter Christus, sino ipse Christus. El mismo Cristo. Sin embargo, es tan grande mi debilidad, estoy tan inclinado al error, que si tú no me ayudas, no haré nada de provecho. Ya digo que son palabras de una meditación de nuestro Padre. Pues yo la fecha que tengo aquí es 29 de marzo del 59. Pero posiblemente es la fecha en la que a lo mejor pues apareció en las publicaciones internas o no sé. Pero bueno, también nos cuadra que esa fecha ya nuestro Padre decía que ya estaba al comienzo de la vejez. Lo decía él, que ya tenía 57 años, ¿no? Pues eso. Pero la realidad es que le podemos decir al Señor lo mismo ahora, nosotros. Se puede decir tú en tu oración personal, sin ruido de palabras, y decir al Señor, Señor, que estoy dispuesto a todo, que estoy dispuesto a seguir tus pasos, que estoy dispuesta a querer, removiendo, o si quieres, recuperando pues esa ilusión de los primeros momentos. Pero en los primeros momentos, cuando le dijimos al Señor que sí, no sabíamos. Éramos un tanto, pues, jóvenes, y por tanto a lo mejor, pues, iba a decir, no inmaduros, pero sí inconscientes. No sabíamos lo que vendría. Pero la realidad es que ahora que sí sabemos, pues queremos tener esa juventud de espíritu. ¿Cuántas veces me acuerdo de lo que decía nuestro Padre, recordando lo que en la misa de antes de la reforma litúrgica, el sacerdote decía, ese introiva al altare Dei ad Deum qui letifica juventude meam. ¿Cuántas veces al subir al altar me acuerdo de eso? Y digo, Señor, pues renueva mi juventud, hazme joven para no hacerme una persona ya, pues eso, con malas experiencias, con tristeza, con desánimo. Personas que ya tienen la vista cansada porque han visto tantas cosas que ya están cansadas. No, podemos tener la vista cansada, no pasa nada, es una cosa física, ¿no? Fisiológica, pero me explico, no podemos mirar con unos ojos cansados, tenemos que removernos. Recuerdo una ocasión que estaba yo en Vilatevere, pues estaba trabajando, vigilando obreros, de hecho, ya estaba con la tesis y tenía tiempo para obreros. Recuerdo una celebración, un festival, que estaba presente don Álvaro del Portillo y alguien gastó la broma de que en Vilatevere el día que se acabaran las obras sería el día del juicio final, porque siempre hay obras, y es verdad, sigue habiendo obras también ahora, 40 años después. Bueno, pues estaba vigilando obreros y recuerdo que iba hacia mi lugar, venía de la cripta, donde estaba en ese momento nuestro padre, y entonces venía, y en un recoveco me encontré que estaba allí don Álvaro y don Javier. Dije, padre, pues vengo de la cripta, ¿qué tal? Entonces me dirigí a don Álvaro, y yo estaba de espaldas a la ventana. Entonces don Álvaro me dijo, hijo mío, no te veo bien, ¿quién eres? Yo tampoco vivía en esa casa, yo vivía en Calabianca, por lo tanto no me tenía que conocer la voz, aunque me había visto con frecuencia a veces en el garaje y en otros sitios, ¿no? Pero bueno, no me veía bien porque además también estaba perdiendo la vista. Y yo me quedé un poco bloqueado. Y tuvo que intervenir don Javier, que era muy rápido siempre, don Javier. Estaba al quite siempre. Pues creo que podemos tener la vista cansada, no pasa nada. Pero lo importante es que la vista del corazón, la ilusión la tengas así, fresca, con la juventud que da el Señor. La juventud
que da el Señor. Introiva l'altare a Deum cui letifica juventutem meam. A Dios que es la alegría de mi juventud. El Dios que me alegra mi juventud. Y en esa plenitud de vida cristiana, el Señor nos pide que sigamos viviendo la heroicidad de las virtudes, que se pondrán de manifiesto en circunstancias en las que el estilo de vida o los fines que muchos han propuesto en su vida están lejos del ideal cristiano. Y se sorprenderán que llevamos virtudes humanas y virtudes cristianas en medio de esos ambientes. Y no nos tiene que sorprender que la gente, pues, bueno, y que llevamos el celibato, cuando es algo, perdonadme, incomprensible. Sí, porque no lo comprenden. Tampoco comprenden el matrimonio. Entonces, no comprenden el amor, la entrega. Y entonces, pues, tampoco comprenden el celibato. Pero no pasa nada, porque ellos, al ver nuestra coherencia de vida, perdón, al ver nuestra coherencia de vida, pues, se sorprenderán. Se sorprenderán y les ayudaremos. Les ayudaremos también a entender lo que es el amor humano y lo que es el amor de un hijo de Dios. Decía este autor que ya cité antes, tampoco penséis que todas las citas las sacaba de los libros de las novelas del oeste, por favor, sacaba a lo mejor alguna. Él era catedrático de historia, con lo cual no era un escritor de Zanegreyo, y no digamos menos de Corín Tellado, ¿no? Que es así que ya pocas conocéis a Corín Tellado. Pero bueno, yo tampoco lo he leído nunca Corín Tellado. Pero bueno. Entonces decía don Federico Suárez en ese primer libro suyo, La Virgen Nuestra Señora: si hoy tantos cristianos viven a la deriva, con escasa profundidad y limitados por estrechos horizontes, se debe sobre todo a la falta de una clara conciencia de su peculiar razón de ser y de existir. Lo que eleva al hombre, lo que le da realmente una personalidad, es la conciencia de su vocación, la conciencia de su tarea concreta. Eso es lo que llena una vida y le da contenido. La vocación es lo que da contenido. Y por eso cuando les explicamos a las personas que van a empezar el matrimonio o que ya están casadas, hablando de la vocación también matrimonial, claro que sí, claro que sí. La vocación la da Dios, y esa juventud de espíritu, ese deseo de seguir entregándose, de seguir luchando. En la vida vamos creciendo. No se trata, en este libro de Garrigou Lagrange, la Madre del Salvador, no se trata de un crecimiento de orden cuantitativo, como el de un montón de trigo, sino cualitativo. Como cuando el calor se hace más intenso, o como cuando la ciencia, sin llegar a conclusiones nuevas, se hace más penetrante, más profunda, más unificada, más cierta. Así la caridad tiende a amar más perfectamente, de modo más puro, más estrechamente a Dios por encima de todo, y al prójimo, a nosotros mismos, para que glorifiquemos a Dios en el tiempo y en la eternidad. Ese es el crecimiento que vamos haciendo. Y por eso le decimos al Señor en este rato de oración: Señor, ¿cuántas veces he tenido que volver otra vez a la intimidad de la oración? Porque me estabas olvidando de ti, me estaba separando de ti, porque estaba metida en tantas cosas, en tantas preocupaciones o en tantos jaleos, en tantas cosas, que ya la oración era un trámite, pero no había intimidad. Veo que tú no te has separado de mí, pero yo ahora vuelvo otra vez a la intimidad. Quiero volver a estar contigo. Quiero estar y tratarte con esa cercanía, con esa confianza, con esa seguridad de saber que tú estás ahí. Y que mis elegidos no trabajarán en vano. Eletti mei non labon frustra. Nuestro Padre se metía en el Evangelio.
pero te das cuenta de que siempre sacaba ideas nuevas con la mirada, si quieres, bajo el foco que recibió el 2 de octubre del 28. Siempre todo le servía para profundizar en la vocación, para profundizar en el espíritu del Opus Dei, para avanzar, siempre con esa ilusión, con esa luz de la vocación. Pues igual nosotros, enfocamos todos los aspectos de nuestra vida con el Señor, con la mirada del Señor, conscientes de que el Señor está contemplándonos, de que el Señor nos sigue iluminando, nos sigue ayudando. Vamos a seguir contagiándole a la gente el deseo de acercarse a Dios, de corresponder a lo que el Señor les va diciendo. Porque el Señor tiene para cada uno una vocación, una llamada, como tenía también para la Virgen y para nosotros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.